Pero es que esta nota la había anunciado, se la he prometido a los oyentes, porque son de estas cosas bonitas que nos pasan. Y esto que pasó en el hospital, nuevo hospital de Punta Arenas, nos llamó a esa reflexión que hacíamos ahora. Muy bonitas las instituciones, porque qué bueno aplaudir que haya un nuevo hospital, lindísimo además, amplio, etcétera, etcétera. Pero claro, esto depende de la calidad humana, de la calidad de quienes están ahí, de los médicos, de las enfermeras, del guarda. Si eso genera un buen ambiente, el nuevo hospital se va a ver mucho más bello, mucho más bonito. Pues la historia de este adulto mayor que se casó, que tuvo la opción de contraer su matrimonio a su edad con el amor de su vida. Caramba, qué historia, Gustavo. Don Manuel Segura, un paciente del servicio de medicina del Hospital Monseñor Sanabria, no permitió que su estancia en el centro médico fuera un impedimento para llegar al altar. El personal sanitario del Hospital de Punta Arenas se convirtió en testigo y protagonista de la primera boda celebrada en las nuevas instalaciones. Médicos, administrativos y enfermería trabajaron en conjunto para organizar el casamiento. Don Manuel poco pudo contener la emoción cuando doña María, su futura esposa, llegó a la capilla del hospital. Nos inspira la lucha siempre de ellos, ¿verdad? De salir adelante, ver a sus familias día con día, estar aquí presentes, preocupados por ellos. Eso nos motiva y nos da fuerza siempre de ser parte, de verdad, de esa historia de amor. El ahora esposo encontró en el personal del nuevo Hospital Monseñor Sanabria los cómplices necesarios para cumplir su deseo. Platica Dios, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto? Y ya veo el Padre y ¡ay, mira qué cosa más linda! Platica Dios, bueno, no lo olvidaré nunca más. A la nueva pareja, felicidades. Y a los trabajadores del centro médico. Pero para mí hay un personal muy bueno. Un personal muy bueno, todos. Porque he estado en 3 pisos ya y en los 3 me han atendido muy bien. Y decía Angie que la copa con el corazoncito y todo. Sí. ¿Qué estarían tomando? Dice que era té frío, dijo Angie. Bueno, ojalá. Las 7 de la mañana, 35 minutos. Qué buena nota de Luis Freire. Gracias a Luis por dejarnos estas cosas que son buenas para destacar. El cafecito. Y el café también, Ángelo, aprovechemos que tenemos ya a la señora ministra de Salud, porque se ha anunciado la semana anterior ya una nueva normativa, porque hay algo en lo que pues hemos hablado muchísimo y cuando hemos recibido mensajes en ese sentido, en la atención, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Exacto. Del cáncer de mama, que está ahí, que está presente, del que hemos hablado tanto en nuestras ediciones. Bueno, ¿qué nueva normativa es? ¿O en dónde se quiere mejorar? Eso es lo que queremos conversar con la ministra de Salud, Mari Muniva, que ya está en línea de comunicación con nosotros. Doña Mari, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a ustedes ahí en cabina y buenos días a toda la población que empieza la semana y espero que con mucha energía. Desde buena mañana. Bueno, sí, exactamente, desde buena mañana, pero ahora sí, con noticias hermosas y buenas. Y con el cáncer, porque el cáncer no espera, y en este caso, el cáncer de mama. Díganme en qué les puedo servir. Doña Mari, ¿en qué se trata de mejorar? ¿Cómo estaba la situación en el pasado que tuvieron que meterle, como se dice popularmente, el diente para mejorarla? O el bisturí. El bisturí, todo lo que se pueda. Sí. Vea, es principalmente lo siguiente. Creo que para nadie es un secreto toda la queja que hay en cuanto a los tiempos de espera y que reiteran muchas veces usted, ministra, como ente rector de la salud, ¿qué vamos a hacer con los tiempos de espera de la caja? Y yo vez tras vez le digo, desafortunadamente, la caja tiene una autonomía hasta constitucional y poder regularla desde el punto de vista administrativo es gestión interna. Ahí es donde nosotros, como Ministerio de Salud, lo que tenemos que hacer es la regulación a nivel país. Y en esa regulación a nivel país ponerle las normas claras y marcarle la cancha cómo tiene que operar para que así entonces poder tener las herramientas para fiscalizar estas listas de espera que tiene la caja. Y así, ahora sí, poderle meter mano.
¿Por qué? Porque la regulación que se ha generado por toda la vida en el Ministerio de Salud nunca ha contenido estos componentes. Entonces, desafortunadamente, es una frustración increíble, igual casi que a la que ustedes padecen, estar viendo cómo se acumulan y se acumulan estos pacientes sin poder tener una gestión oportuna y con una visión país y población de lo que sucede en la caja. De ahí que obviamente eso se extrapola no solo a la caja, sino a todos los prestadores. Y por eso el Ministerio de Salud genera regulación y normativa. Y esta viene a cambiar principalmente tres componentes. Uno, en lo que mencionaba, listas de espera. Y ya lo habíamos incluido desde la norma anterior de cáncer de cérvix. Y nuevamente porque el cáncer no perdona, el cáncer no espera. Y es parte, digamos, de lo que los nuevos componentes, que son cuáles son los tiempos aceptables de espera. Y aquí se los voy a aclarar. Es decirle cuánto es lo que usted tiene que esperar desde que le brindan una cita de primera vez hasta que efectivamente usted va a tener su cita, desde que le hacen la mamografía hasta que le entregan el reporte. Y si usted le entregan un reporte que desafortunadamente tiene algo, ¿cuánto tiene que durar en generarse no solamente la biopsia o el procedimiento quirúrgico, entre otras cosas? Y así entonces nosotros ya empezamos a generar estos parámetros, y con la interoperabilidad que tenemos que ir elaborando entre la caja y otros prestadores, ir viendo cómo van esos tiempos. Y ahora sí, si estos tiempos de producción, por decirlo así, no son idóneos, claro, ¿qué vamos a hacer al respecto y reclamar antes de tiempo? Sí, perdón, señora ministra, antes de la pregunta que tiene Ángelo, solo por aclaración, cuando ustedes hablan de tiempo máximo aceptable, ¿qué es? Es decir, porque eso queda a definición de alguien diciendo, para mí aceptable es un año, para mí aceptable son 15 días. Es decir, si a esto no se le pone una camisa de fuerza, finalmente, es decir, si a esto no se le establecen tiempos reales, queda muy a la interpretación del funcionario. No, señor, aquí no hay interpretaciones. Si ustedes se dan cuenta, agarren esa norma y dicen los rangos. Dice el tiempo deseable o óptimo 15 días y el tiempo aceptable máximo 30 días, en este caso desde el envío de la mamografía hasta que se realice, por decirlo así, en su primera vez. Ahí vienen los rangos de días específicos y así en las normativas que estamos sacando específicamente en cáncer. ¿Y por qué? Porque justamente el deporte nacional preferido muchas veces de los costarricenses es la colocación de recursos de amparo. Y los recursos de amparo justamente para poder de alguna forma tener una atención oportuna cuando a usted le dan una cita y la lista va como a 3 años. Y a veces sí, usted dice, ¿cómo voy a esperar para esto 3 años? Jamás. Voy, coloco un recurso y van y me saltan la lista. Pero otras veces le dan una cita a 3 meses o 6 meses y usted va y pone un recurso. Y perfectamente esa patología o esa enfermedad podía esperar ese tiempo y usted le quitó el tiempo a la gente que teníamos prioridad en meter porque algo tenía crítico. Y entonces una persona que por más que se respalde en un marco legal por derecho a la salud, pero sin conocimiento técnico, solamente por eso el marco de legalidad lo mete de una vez a la fila, estropeando todo el proceso muchas veces de priorización que tienen los médicos. Entonces ahí es donde se necesita tener esta normado. ¿Para qué? Para también ayudar a la Sala Constitucional y a muchos jueces que de alguna u otra manera no tienen esos rangos y de alguna forma cuando les llega el recurso no tienen criterio técnico para decir si esto es mucho, poquito o estamos bien. Doña Mary, bueno, lo que tiene el papel está muy bien. La consulta es si existe la capacidad para que la caja cumpla con estos tiempos, dado la ausencia de especialistas o la carencia de especialistas en algunas ramas, también las listas de esperas que son amplias. Todo está muy bien, pero existe el recurso humano para cumplir todo esto. Y una aclaración me parece importante. El documento dice 30 días. Le consulto, ¿naturales o hábiles? Para tenerlo claro. Naturales. Vean, todos son naturales por aquello. Pero ahí la idea es
ir alineando porque todo esto es nuevo y usted sabe que generar trillo en este país es de las cosas más difíciles que hay en el mundo, porque la gestión de cambio, las costumbres, bueno, usted creo que me comprenderá mejor. Y usted acaba de hacer una pregunta vital. ¿Cómo vamos a hacer para poder cumplir esto si en la vida nadie ha logrado, digamos que, amansar ese potro? Pues bueno, por eso son los transitorios, y los transitorios son los periodos en los cuales la caja, en este caso, y los prestadores privados tienen que adecuarse o tienen el tiempo para poder generar la capacidad instalada y responder. ¿Qué quiere decir esto? Usted habló de los especialistas, yo también le puedo comentar de que tienen que tener mamógrafos, o sea, equipamiento para poder responder, y tienen que tener las condiciones o la infraestructura para poder responder. Por eso tienen un transitorio larguillo, que son de 18 meses. Y ahí, esos 18 meses, ellos tienen que hacer estos análisis para poder prestar oportunamente la atención. Entonces, nuevamente, usted habló de especialistas. No es coincidencia que nosotros el año pasado, justo en la declaratoria previo, lanzáramos la norma de calidad y la norma de recurso humano. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que trabajar bajo estándares de calidad y usted tiene que responderle a la población por ser de calidad y dar tiempos oportunos. Eso de que no puedo de alguna forma tener el recurso humano porque no hay suficiente. En este momento hay una declaratoria activa en donde la Caja Costarricense puede perfectamente, mediante la declaratoria institucional que ha generado, contratar especialistas nacionales que de alguna forma no se han incorporado e internacionales, sí, de alguna manera utilizan la plataforma que ya le habilitamos de Brete. Nuevamente, la Caja en su autonomía constitucional ya lo ha hecho antes. Ya lo ha hecho, y eso es lo que yo quiero que ustedes escuchen, población de Costa Rica. ¿Quién no quiere entonces generar estas gestiones? Y yo les transparenté a ustedes, prensa, todo el análisis que habíamos hecho con jurisprudencia y desde la Procuraduría, en donde perfectamente como una herramienta y una estrategia de atención oportuna y de calidad, la Caja tiene la responsabilidad con la población de tener el equipo y el recurso humano para prestar la atención oportuna. Si no lo hace, bueno, como dicen, ¿verdad?, el juramento, que Dios los ampare y que la patria se los cobre. Pero todo está escrito, ya se ha hecho antes y es parte de lo que justifica una declaratoria de emergencia. Sí, pero ministra, sumándome a la pregunta que hacía Ángelo, uno tiene la sensación, digamos, el ciudadano tiene la sensación de que si el funcionario de la Caja o un funcionario de salud no asume esta responsabilidad, aquí no se castiga a nadie. Yo no sé en dónde está la mecánica, y eso me llevaba a hacerle la otra pregunta, y es, como institución de salud en general, el país, ¿por qué nos ha quedado grande lo de las listas de espera? Es decir, ¿qué es tan pesado? ¿Es el funcionario acomodado en su silla? ¿Son tradiciones? ¿Es una cosa cultural? ¿Es pereza? ¿Es que la institución es paquidérmica por dentro, moverla, como decía usted ahora, abrir trillo es muy complicado? ¿Qué es? Porque no puede ser que un país como el nuestro, que relativamente, obviamente teniendo en cuenta que tenemos 5 millones de habitantes, etcétera, alguien pensaría, pero no debe ser tan complicado que las listas de espera, que fue además promesa de campaña, nos haya quedado literalmente grande, ministra, que la gente sienta que ahí no se avanza, y uno se pregunta ¿qué es por dentro lo que hace que entraba todo? Veamos, les voy a dar desde la visión del Ministerio de Salud, porque nuevamente y desafortunadamente las competencias y autonomía máxima que tiene la Caja me impide poder generar gestiones directamente. Y ahí es donde creo que en otro programa podemos conversar sobre que somos el único país de la región y del mundo, o por lo menos perteneciente a la OCDE, porque ya me hice la investigación, que tenemos la parte operativa, social, o por lo menos de prestación de servicios desde el Ministerio de Salud tan desarticulada y con tanta autonomía, en donde el Ministerio de Salud tiene muy poco o casi nada directamente que hacer si digamos, elefante blanco, ¿verdad?, no tiene la capacidad de moverse a la agilidad que lo requiere el Ministerio de Salud. Y entonces eso requiere
cambios, mejoras, porque así como la medicina se actualiza y evoluciona, deberíamos también las leyes moverlas a esa velocidad para ver si acaso responden a las necesidades actuales. Pero usted hablaba de por qué no evoluciona. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo desde mi expertise en gestión hospitalaria. A nivel internacional, se dice que usted ya no debería generar un hospital de más de 300 camas. ¿Y por qué? Dirá usted, si entre más camas tengo, yo tengo más posibilidades de operativizar, de ingresar, de tratar y todo eso. Porque nuevamente, y aquí en este país es muy poca la gente que puede hablar con esta propiedad que yo se lo estoy diciendo. La gestión hospitalaria es de los procesos más complejos que tiene, digamos que, un país o una institución. Y ahí es donde tener 300 camas requiere una gestión, pero así como relojito suizo para poder utilizar todo oportunamente. Y nuevamente tener más de 300 camas hace que esto se vuelva a mover patas de elefante si se tienen más de esto. ¿Para qué? Para que los tiempos sean ajustados en cuanto a uso de salas de operaciones, para que los tiempos sean ajustados en cuanto a uso de procedimientos, para que los pacientes de emergencia suban y que haya un giro suficientemente veloz para que egrese y así no tengamos espera en emergencia, y así un montón de cosas que la gente ni se da cuenta, pero que son necesarias para que usted cuando llegue se atienda eficientemente. Pero de ahí tenemos todavía hospitales muy grandes con jerarquías muy posicionadas que desafortunadamente se volvieron un fin en sí mismo y no algo para prestarle servicios a la población. Y ahí yo no dudo de que la gran mayoría de los funcionarios, y se lo digo como funcionaria de la caja, tienen la camiseta requete puesta, como un tatuaje, en donde la mística que manejan es increíble, porque ahí el salario más es emocional que otra cosa. Pero desafortunadamente a veces las gestiones que se tienen que hacer a lo macro es más desde la parte de las gerencias y desde la parte administrativa para poder coordinarse adecuadamente y no se ponen de acuerdo. Sí. Y no ponerse de acuerdo implica todo esto que pone en detrimento la atención de la población. Y voy a su pregunta inicial. Régimen sancionatorio. Sí, es muy difícil hacer trillo en este país, pero yo necesito primero tener la normativa para poder regular plazos y para poder tener este trillo para yo poder sancionar. Porque aquí Dios guarde yo vea hasta feo a alguien, porque si no al otro día tengo una demanda de acoso laboral, porque de repente quise hacer que la gente llegara a trabajar y no, todo el mundo me reclama porque quieren ahora el eterno teletrabajo en sus casas. O sea, viera lo difícil, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo para poder reglamentar que ahora efectivamente, bueno, tiene que cumplir un contrato laboral o en un horario y se tiene que marcar en ese horario y no por fe creer que usted está trabajando sin objetivos claros. Así se volvió de burocrático y absurda las instituciones públicas en este país, donde las generaron año tras año, gobierno tras gobierno, para poder servir a los funcionarios y no para servir a la población. Entonces, mover estas patas de elefante va a llevar más de un gobierno, les cuento. Pero lo estamos haciendo, estamos generando cimientos suficientemente fuertes y robustos para que esta gente que son expertos en leguleyadas o expertos en generar demandas, recursos, entre otras cosas, para poder seguir teniendo estos privilegios, y pues que les cueste un poquitillo más deshacer toda esta estructura y de una vez recanalizar. Por eso nuevamente los tiempos de transitorios son prolongados, pero de alguna forma cuando llegan se generan sanciones desde la inhabilitación hasta, digamos, el retiro de lo que son los permisos de funcionamiento. Y ahí es donde, nuevamente, la normativa viene a apoyar otro tipo de estrategias. Claro. Y cerrando aquí para no quitarle, y disculpe que le quite el tiempo, pero a mí me da mucha cólera. Dígame quién no ha sido atendido en una cooperativa, y en donde usted ve muchas veces la diferencia entre la eficiencia y la prestación del servicio en las cooperativas que brindan servicios para la caja versus muchas veces todo lo que se tiene institucionalizado. Pero pregunte quiénes son los principales detractores de las cooperativas y que quieren que la caja asuma nuevamente en ese mamotreto de ineficiencia esta prestación de servicios. Sí. Los sindicatos, ahí es donde brinca la liebre. ¿Y por qué creen? Porque necesitan seguir engrosando su planilla sindical.
Entonces, nuevamente, se hicieron instituciones al servicio de grupos y estos grupos obviamente ya tienen muchos años de estar ahí posicionándose en estas instituciones en donde desafortunadamente lo menos que piensan es en la población porque de donde cobran es de la planilla de los empleados. Entonces, entre más empleados tenga y más ineficiencia tenga y más reclamos tenga, ahí viene de donde percibo más. Qué difícil, qué panorama. Ministra, suerte en todo este nuevo plan frente al tema que estábamos abordando, que obviamente cuando hablamos del cáncer de mama es un tema nacional, terriblemente con las cifras que se han registrado en los últimos días, así que tiene un enorme trabajo y responsabilidad. Queremos agradecerle mucho que nos haya atendido, ministra, muy amable. No, gracias a ustedes y recuerden, después de los 40 años empezamos el tamizaje, ahí es donde de alguna u otra manera necesitamos prevenir y si usted tiene antecedentes en su familia, con mucha más razón, consulte a su médico. Buenos días el día de hoy y una hermosa semana. Ojalá. Hasta luego.